hemos estado hablando acerca de las manifestaciones de la palabra de Dios. Ya hablamos acerca de la palabra direccional. En el video pasado hablamos acerca de la palabra estructural, que se refiere a la creación o a esta estructura, la cual sostiene todas las cosas creadas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la palabra de autoridad. Ahora, ¿a qué nos referimos con palabra autoritativa? O mejor dicho, ¿a quién nos referimos con palabra autoritativa? En estos videos vamos a hablar acerca de la palabra de autoridad y podemos usar ciertos sinónimos como de la palabra autoritativa, pues la palabra de autoridad de Dios o Jesús. Cuando hablamos de la palabra de autoridad de Dios nos referimos a Jesús mismo. Siempre quisiera que se nos quedara en nosotros que estamos hablando de Cristo, de Jesús. Bueno, puede ser Jesús o Cristo. También podemos hablar de la sabiduría de Dios. O el verbo de Dios. Nos podemos referir a Cristo mismo hablando de esto. Sobre todo nos vamos a referir a Él como la palabra de autoridad de Dios. Pero en cualquier video o en cualquier lugar donde nosotros veamos esto, realmente estamos hablando de la palabra de Dios. O sea, una de las formas en las que Dios se manifiesta, porque estamos hablando de las manifestaciones de la palabra de Dios, es a través de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la palabra de autoridad? Número 1 es revelarnos a Dios. Así como las otras manifestaciones de la palabra, sus objetivos eran revelarnos a Dios, la palabra de autoridad, es decir, Cristo, su objetivo es revelarnos a Dios mismo. Revelarnos la voluntad de Dios. Revelarnos la voluntad de Dios es revelarnos a Dios mismo. Sin embargo, Cristo viene a este mundo a revelarnos cómo obedecer la voluntad de Dios. ¿Cómo es que realmente podemos nosotros interpretar todo lo que en el Antiguo Testamento decía acerca de la voluntad de Dios? Y una de las cosas más importantes que es el objetivo de Cristo es reconciliarnos. Con Dios. Porque es verdad, Cristo vino a revelarnos al Padre, vino a darnos a conocer al Padre, pero no podemos solo conocerlo, necesitamos una reconciliación con el Padre, necesitamos una reconciliación con Dios, y eso es lo que vino a hacer Cristo. Esta es una obra central en el trabajo que hace Cristo, sin embargo no es todo lo que hace. Es verdad que solo Cristo salva, no buscamos salvación por medio de otro camino. Solo Cristo salva, pero Cristo no solo salva. La autoridad de Cristo no es únicamente en cuanto a nuestra salvación. La autoridad de Cristo se refiere a muchas otras cosas. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan precisamente acerca de por qué Cristo es la palabra de autoridad y cómo es que ejerce esta autoridad sobre nosotros. Muy bien, ya vimos que la palabra de autoridad se refiere a Cristo, pero ¿de dónde sacamos que Cristo es la palabra de Dios? ¿Realmente es una de las manifestaciones de la palabra de Dios? Bueno, vamos a ver varios pasajes. El primer pasaje que vamos a ver es el Evangelio de Juan. Todos los evangelios están escritos para diferentes tipos de personas. El Evangelio de Juan está escrito precisamente para personas ya cristianas, cristianos de segunda o hasta tercera generación. Y era importante que estas personas, estos cristianos, entendieran realmente quién es Cristo, porque para cuando Juan, el Evangelio de Juan se escribió, que fue alrededor del año 95 después de Cristo, ya había muchas creencias acerca de quién era Cristo. Entonces Juan se va al principio, incluso se va antes de la creación. El Evangelio de Juan, a diferencia de los otros tres que son sinópticos,
empieza completamente diferente. Ni siquiera nos empieza hablando acerca de la natividad o el nacimiento de Cristo. Dice, en el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Más adelante, en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si vamos también a 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Hay otro pasaje en Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 19, que dicen, Él, hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Jesús y para Jesús. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. También en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de Él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, ¿qué nos dicen todos estos pasajes? ¿Qué nos están diciendo acerca de la persona de Cristo? ¿Quién es toda la autoridad para nosotros? Bueno, una cosa es que Jesús es el Verbo de Dios. Dice claramente Juan, capítulo 1, versículo 1, que el Verbo era Dios. Esta palabra de verbo también se puede traducir como palabra precisamente, o como todo conocimiento. Él es la palabra de Dios. Y así como dicen otros pasajes, anteriormente Dios nos habló de muchas formas, pero la última forma en la que nos habla, en la que se revela a nosotros, es a través precisamente de Cristo. Cristo es la palabra de Dios, la última palabra de Dios, el alfa y la omega. ¿Qué otra cosa nos dicen estos pasajes acerca de Cristo? También nos habla de que Cristo sostiene todo con la palabra de su poder, como lo acabamos de leer en Hebreos, o también en Colosenses 1, de estos versículos 15 al 19, dice que todas las cosas en Él subsisten. ¿Esto quiere decir qué? Esto quiere decir que tanto la palabra direccional como la palabra estructural únicamente subsisten gracias a Cristo. Todo se trata de Él. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros dejamos de hacer también, debe tratarse únicamente de Cristo. Ese era el plan desde el principio. Este pasaje que acabo de nombrar de Juan 1 nos habla incluso antes de todo lo que estaba pasando en el pecado. Antes del pecado, todo se trataba de Cristo y es por medio de Cristo que esta creación fue hecha. Es por medio de Cristo que esta creación prevalece. Es por medio de Cristo que las cosas que nosotros conocemos, que las leyes que existen y se sostienen. Un poco hablamos de eso acerca pues de la palabra estructural, de cómo Dios sostiene todas las cosas, de que precisamente no creemos en que Dios creó pues el mundo y luego se fue, sino que Él sostiene todas las cosas. ¿Cómo? Con su palabra poderosa que es Cristo mismo. También estos pasajes nos hablan de que, bueno, Cristo es la imagen de Dios. Nosotros como seres humanos reflejamos la imagen de Dios, pero el único que es la imagen de Dios es Cristo. Y nosotros somos hechos conforme a esa imagen de Cristo. Tenemos toda la capacidad de reflejar a Dios como si fuéramos un espejo. Pero el que realmente tiene dentro de Él, posee la imagen de Dios, es Cristo. Y Él es nuestra autoridad. Por eso le llamamos palabra de autoridad. Porque Él es la autoridad no solo de los cristianos,
no solo de los que creemos en Dios. Él es la autoridad de todas las cosas, de todo lo creado, de todo lo invisible e invisible. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos enseñar y reflejar en nuestro plan de clases, que las cosas no se sostienen por sí mismas, sino que Jesús, que está por sobre todas las cosas, que es soberano, es a quien debemos reconocer. Que si 2 más 2 es 4, es porque Cristo es la autoridad de las matemáticas. Y que si los planetas giran alrededor del Sol, es porque Cristo es la autoridad incluso en eso. Y Él hace que esas cosas sucedan. Toda la Biblia habla de Cristo. Hay un pasaje en Lucas 24:44, no lo leí en este momento, pero precisamente es esta historia de cuando Cristo resucita y se aparece a algunos de sus discípulos caminando hacia Emaús. Tiene una conversación con ellos, sus discípulos no lo reconocen inmediatamente, pero Jesús estuvo platicando con ellos durante todo el camino. Y en alguna parte, Él dice, precisamente el versículo 44, que Jesús les decía a sus discípulos lo que la Biblia decía de Él. Dice, y comenzando desde Moisés, pasando por todos los profetas y en los salmos, les decía o les explicaba a ellos lo que de Él decían. ¿A qué se refiere con Moisés, los profetas y los salmos? Se refiere a todo el Antiguo Testamento. Cuando dice Moisés, se refiere a los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco. Los profetas se refieren a todos aquellos escritos que hayan sido redactados por un profeta. Y los salmos, pues a todos los libros poéticos que existen, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Lo que vemos, ¿qué está diciendo aquí Cristo de Él mismo? Que todo el Antiguo Testamento, toda la Biblia, se trata de Él. Y también lo que vimos en Colosenses es que finalmente toda la creación se trata de Cristo. Y nuestra meta máxima como seres humanos es ser como Cristo, llegar a la estatura de ese varón perfecto. Toda nuestra educación, todo lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos o a nuestros alumnos debe tratarse de que ellos lleguen a ser la imagen de Cristo. Ahora, no todos podemos reflejar todos los dones de Cristo. Yo voy a reflejar un don de Cristo, ustedes van a reflejar un don de Cristo, todos reflejamos cosas diferentes de Cristo porque Él es el único que tiene todos los dones. Nuestro trabajo también como maestros es guiar a nuestros alumnos a que ellos encuentren su llamado hecho por Dios, su llamado como siervos, y que en ese llamado ellos reflejen a Cristo. No solo el pastor refleja la imagen de Cristo, no solo un misionero, no solamente los evangelistas o predicadores, sino que podemos reflejar la imagen de Cristo como doctores, como astronautas, como abogados. Ahora, ¿cómo es que Cristo o que nosotros podamos revelar esa imagen? Es gracias a la autoridad de Cristo. Entonces, primero debemos reconocer esa autoridad en la cual se sostienen todas las cosas. Bueno, Cristo es de quién y para quién son todas las cosas. Eso también es algo que debemos recordar. En Apocalipsis dice varias veces que Él es el alfa y la omega. Él es nuestro inicio y también es nuestro fin. Finalmente, quisiera terminar con esta cita de un teólogo que se llama Abraham Kuyper, que dice: no hay en esta vida 1 centímetro cuadrado sobre el cual Cristo no pueda reclamar, esto es mío. Y ese es el sentir que debemos tener, rompiendo todos los paradigmas que normalmente nos enseñan de que existe el área secular y el área sagrada, lo que pertenece a Dios y lo que no. No, en Cristo todas las cosas pertenecen a Dios, porque en Cristo fueron reconciliadas todas esas cosas hacia Dios nuestro Padre. Y eso es lo que vamos a recordar en este video. Eso es todo por el día de hoy. Que tengan muy buen día. Hasta luego.